única tristeza es la de no ser santo aquí abajo. Decía Clotilde en La mujer pobre, la novela de Léon Blois, que entre otros admiró a Maritain. Léon Blois murió en 1917, 45 años antes de la apertura del concilio en 1962. Su personaje, insisto, decía: la única tristeza es la de no ser santo aquí abajo. Podemos preguntar: ¿conserva vigencia el llamado universal a la santidad? ¿Resulta actual, contemporánea, atractiva esta doctrina conciliar? ¿Fue una novedad absoluta en tiempos del concilio y ahora está pasada de moda? Intentaremos ir respondiendo a estos tres interrogantes a lo largo de la exposición. El padre Vicente Bosch, profesor de Teología Espiritual en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, sostiene en su más que interesante obra Llamados a ser santos, historia contemporánea de una doctrina. Imagínense si este hombre ha escrito sobre el tema. El padre Bosch sostiene que en nuestros días parece esta doctrina dar señales de falta de vigor y de agotamiento, y fundamenta dicha afirmación en dos motivos principales. Primero, los datos cuantitativos de las publicaciones, por cierto escasas en número, de lo que puedo dar fe, por haber hecho un relevamiento un tanto apresurado, pero esta del padre Bosch es una de las más completas. Y segundo, el generalizado descuido, con algunas excepciones, para facilitar una mayor comprensión del significado y de las consecuencias de esta enseñanza conciliar. Insisto, la doctrina de la llamada universal a la santidad. A estos dos motivos dados por el padre Bosch, me atrevería a agregar una más de tipo existencial, en la línea de la cita de Léon Blois expresada renglones arriba. Al saludo a veces expresado indistintamente a personas adultas o jóvenes, por ejemplo: ¿cómo te va, santo o santa?, para mi sorpresa me encontré con respuestas que podría encuadrar del tipo: eso no es para mí. Por cierto, tan contrastantes estas respuestas con el modo de despedirse y a la vez enviarme que tenía mi abuela Emilia cuando era chico: Dios lo haga un santo, mi hijo. En esta línea, un día llegó a mis manos el ejemplar de una revista católica de importante tirada cuya tapa rezaba: La santidad, un proyecto humano. Corría el año 2000 y en la presentación de dicha edición su director expresaba que la idea inicial era la de elaborar una propuesta que hilvanara reflexiones diferentes bajo un tema común de interés, para luego agregar, cito: ¿podía esta vez ser el de la santidad? ¿De qué hablaríamos? ¿No nos condenábamos a quedar fuera del tiempo y del espacio y en última instancia ajenos al lector? Me pregunto, ¿qué respondería San Francisco de Sales, para algunos la primera de las fuentes de esta doctrina de la vocación universal a la santidad, ante estos interrogantes? Y en referencia a los providenciales protagonistas y animadores del concilio, el mismo Pablo VI señalaba en una audiencia general de julio del año 1975, cito: ¿cuántos se refugian en la fácil confesión, yo no soy un santo, para justificar su propia mediocridad espiritual y moral y para sustraerse a la obligación de una profesión cristiana íntegra y coherente? Me dirijo al auditorio y espero que a esta altura no nos invada la tristeza de Clotilde. El mismo Benedicto nos acerca una suerte de antídoto en su homilía del pasado 11 de octubre para la apertura del año de la fe. La fe vivida abre el corazón a la gracia de Dios que libera del pesimismo. Para eso vamos a adentrarnos, siguiendo una línea de continuidad y profundización, en los antecedentes de la doctrina conciliar que nos convoca, pudiendo afirmar que en los manuales de teología espiritual anteriores al concilio, voy a citar dos solamente, se hace referencia tanto a la perfección, el clásico
Teología de la Perfección Cristiana de Antonio Royo Marín, como la santidad cristiana de Gustav Pils, que en este caso participó de los debates de la Lumen Gentium. Y en ambos casos se apela a la llamada universal, si bien puede verificarse un progresivo desplazamiento de la primera categoría a la segunda, ya que comienza a pasarse de un proyecto de iniciativa más bien humana a un protagonismo del misterio de Dios y de su gracia en el cristiano. Respecto al magisterio pontificio anterior al concilio, quizás para nuestra sorpresa, fue Pío XI en su encíclica Rerum Omnium Perturbationem de 1923, notemos el año 1923, escrita con ocasión del tercer centenario de la muerte de San Francisco de Sales, quien adelantó, a pesar de la distancia en el tiempo, la doctrina de la llamada universal a la santidad, que luego pasaría a desarrollarse en el capítulo 5 de la Constitución Lumen Gentium. Enseñaba en aquel entonces el Papa Achille Ratti: es propio de la naturaleza de la Iglesia, fundada por Jesucristo, santa y fuente de santidad, el que cuantos la toman por guía y maestra deban, por voluntad divina, tender a la santidad de vida. Para luego agregar: que nadie piense que esto concierne a unos pocos elegidos. Esta ley nos obliga a todos, sin excepción. Voy a poner mucho el acento en el todos a lo largo de los documentos. Y 7 años después, en su encíclica conocida Casti Connubii sobre el matrimonio cristiano, parece reafirmar lo antes expresado, 1930. Todos, en efecto, de cualquier condición que sean y cualquiera que sea el género de vida honesto que lleven, pueden y deben imitar aquel ejemplo absoluto de toda santidad que Dios señaló a los hombres, Cristo nuestro Señor. Por ende, resuena como trasfondo la contundente exhortación de San Francisco de Sales en su introducción a la vida devota: donde quiera que estemos, podemos y debemos aspirar a la vida perfecta. Donde quiera que estemos, podemos y debemos. El gran obispo de Ginebra, que atravesara los siglos XVI y XVII, nos ayuda a esta altura de la reflexión. Eso espero, a convertir la tristeza de Clotilde en actitud esperanzada con Filoteo. El ya mencionado capítulo 5 de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia tuvo por motivos de su origen los siguientes, al decir de uno de sus grandes comentadores, el padre Gerard Phillips, quien participó desde el comienzo en la preparación de los documentos del concilio, intervino en la redacción de la Lumen Gentium y colaboró en la elaboración de otros documentos fundamentales como ser las constituciones Dei Verbum y Gaudium et Spes. Algunos de los motivos de la inclusión de este capítulo 5. Primero, para dar importancia a la vida religiosa, no se podía dejar sin comentario la práctica de los consejos evangélicos para la búsqueda de la santidad. Segundo, por eso, y a fin de definir con más exactitud el lugar de los religiosos dentro de la Iglesia, se creyó indispensable una destacada exposición sobre el llamamiento universal a la santidad. Tercero, todo esto con la finalidad de alejar dos tentaciones: la de presentar el estado de vida religiosa como una suerte de santidad de primera clase, dejando al laico como un cristiano de segunda categoría. Previo a sumergirnos en los 4 números que componen este capítulo 5, me parece de suma importancia tener en cuenta los temas centrales que están como telón de fondo de esta llamada universal a la santidad, teniendo en cuenta no solo a la Lumen Gentium, sino también a otros documentos conciliares. Al respecto, el teólogo jesuita Giuseppe Ventimiglia enuncia los siguientes, tomando como eje la nota esencial de santidad de la Iglesia. 1. La santidad de la Iglesia como proyección del Dios Trino. 2. La santidad de la Iglesia como don de Cristo a la historia. 3. Como llamada al género humano. 4. Como una diaconía de los dones jerárquicos. 5. Como una comunión de dones carismáticos. 6. Como la espera de toda humana esperanza. El título del capítulo 5 habla de vocación universal a la santidad en la Iglesia. Permítanme este preciosismo teológico. Algunos podrían preguntarse por qué en la Iglesia y no de la Iglesia. A lo que Phillips responde: para la Iglesia como tal, la santidad es algo más que un llamamiento venido del exterior. La santidad de la Iglesia es algo más que un llamamiento venido del exterior. Es un aspecto esencial y característico, aunque no acabado todavía, de la comunidad cristiana. Respecto a los 4 números 39 al 42 que componen este capítulo, podríamos subtitularlos del siguiente modo:
Número 39, primera formulación del llamado universal a la santidad, a modo de introducción de los 3 números siguientes. Número 40, segunda formulación del mismo llamado, tomando a Jesucristo como modelo de toda santidad. Número 41, la santidad en los diversos estados de vida cristiana. Número 42, los consejos evangélicos. A continuación me voy a detener solo en los 2 primeros por estar enunciado el tema central. Respecto al 39, el número introductorio, el llamado universal aparece expresado así. Por tanto, todos en la Iglesia, pertenezcan a la jerarquía o sean por ella apacentados, están llamados a la santidad según aquello del apóstol. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y a continuación se expresa sobre los modos de manifestarse de dicha santidad. Esta santidad de la Iglesia se expresa de múltiples modos en todos aquellos que, edificando a los otros, tienden en su propio estado de vida a la perfección de la caridad. Aquí aparece citando a San Tomás de Aquino, quien afirma en la segunda secunde que dicha perfección consiste en el amor a Dios y al prójimo, los cuales no están mandados con limitación alguna. El número 40 comienza desarrollando cristocéntricamente el llamado universal a la santidad al decir: el Señor Jesús, Maestro divino y ejemplar de toda santidad, predicó a todos y a cada uno de sus discípulos de cualquier condición que fuesen la santidad de vida cuyo autor y consumador es el mismo. Sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y dicha vocación la formula del siguiente modo: de lo dicho es claro para todos que todos los fieles cristianos de cualquier orden o estado están llamados a la plenitud de la vida y a la perfección de la caridad. Por ende, si más arriba nos referíamos a la tendencia previa al concilio de identificar perfección con santidad, aquí se revela esta última como plenitud de vida cristiana, lo cual, según Philippe, va en la línea de una actualización de la propia consagración bautismal, comprometiendo la totalidad de las capacidades humanas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Aquí aparecen mencionados en la nota 4 los documentos arriba mencionados de Pío XI, además de 3 citas de Pío XII. Y a raíz de lo que sigue diciendo el texto, Philippe se pregunta: ¿es beneficiosa para la sociedad la santidad? Y creo que más de uno de ustedes se lo pregunta. Dado que realmente sorprende y asombra un contenido que tal vez sería más propio de la Gaudium et Spes. Por esta santidad se promueve, incluso en la sociedad terrena, un modo de vivir más humano. ¿Qué respuesta nos acerca Philippe respondiendo a dicho interrogante? Si la justicia y la caridad contasen en nuestra sociedad mayor número de adeptos, y sobre todo si estos fuesen más convencidos, nuestro mundo sería más habitable y nuestros tiempos más tranquilos. Entre los tiranos no se encuentran santos, pero los desterrados de Dios que marchan a la muerte bendiciendo a sus verdugos son más que héroes. Esta descripción de santificación martiriana y humanizadora pudiera muy bien complementarse con este sencillo y a la vez interpelante pensamiento de Pascal. Para hacer de un hombre un santo es necesario absolutamente que actúe la gracia de Dios. Y quien duda de ello no sabe qué es un santo ni qué es un hombre. No sin antes aclarar que dejaré a Pablo VI concluir con la presente exposición a través de un conmovedor texto de sus alocuciones en homenaje a que a él le correspondió concluir el concilio. No puedo dejar de referirme al hombre que en mi temprana juventud me acercó a la Iglesia, al pontífice que atrajo a tantos jóvenes de mi generación a abrirle de par en par y sin miedo las puertas a Cristo. Resulta, aclaro, por demás providencial que el beato Juan XXIII se haya referido a la convocatoria del Vaticano II con la imagen de un abrir las ventanas de la Iglesia para que la misma se ayorne, y el Papa Benedicto XVI abra la puerta de la fe para renovar los modos de transmisión de la misma. Por última característica, al beato que nos desacomodó de nuestras parálisis al exhortarnos vivamente en su segundo viaje: Iglesia en Argentina, levántate. Según el padre Bosch, citado al comienzo de esta exposición, Juan Pablo II realiza importantes aportaciones para la comprensión del nexo existente entre vocación universal a la santidad y vocaciones particulares en la Iglesia. Podríamos agregar en la línea del Lumen Gentium 41 sobre la santidad de los diversos estados de la vida cristiana.
Esto queda sumamente claro en la exhortación apostólica Principideles Laici sobre la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Dice en el número 55, en la Iglesia comunión los estados de vida están de tal modo relacionados entre sí que están ordenados el uno al otro. Ciertamente es común, mejor dicho único, su profundo significado, el de ser modalidad según la cual se vive la igual dignidad cristiana y la universal vocación a la santidad en la perfección del amor. En la Carta Apostólica Novo Millenium Neunte, a modo de balance del año jubilar y del desafío de la nueva evangelización para la Iglesia en su entrada en el tercer milenio del cristianismo, Juan Pablo II relaciona admirablemente la vocación universal a la santidad con la programación pastoral por parte de todo el pueblo de Dios. Damos un paso de la teología dogmática y espiritual tal vez a la teología pastoral. Conviene además descubrir en todo su valor programático el capítulo 5 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia, dedicado a la vocación universal a la santidad. Si los padres conciliares concedieron tanto relevo a esta temática, no fue para dar una especie de toque espiritual a la eclesiología. Me parece una especie de barniz superficial, como diría Pablo VI en el Evangelio Nunciante, sino más bien para poner de relieve una dinámica intrínseca y determinante, descubrir a la Iglesia como misterio, es decir, como pueblo congregado en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, llevaba a descubrir también su santidad. Para agregar luego, continuando con el tono pastoral, pero además ahora fundado en la fuente bautismal de todo llamado a la santidad, que recordar esta verdad elemental, poniéndola como fundamento de la programación pastoral que nos atañe al inicio del nuevo milenio, podría parecer en un primer momento algo poco práctico. ¿Acaso se puede programar la santidad? ¿Qué puede significar esta palabra en la lógica de un plan pastoral? En realidad, poner la programación pastoral bajo el signo de la santidad es una opción llena de consecuencias. Significa expresar la convicción de que si el bautismo es una verdadera entrada en la santidad de Dios por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de su Espíritu, sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética minimalista y una religiosidad superficial. Preguntar a un catecúmeno, ¿quieres recibir el bautismo?, significa al mismo tiempo preguntarle, ¿quieres ser santo? Agrego una pregunta. ¿Podemos tener la convicción ante esta propuesta pastoral de que la santidad puede llegar a estar pasada de moda, como afirmábamos más arriba? O nos preguntábamos más arriba, mejor dicho. Para ir finalizando, y antes de que concluya Pablo VI, como lo hiciera con el Concilio en 1965, una breve referencia al Papa Benedicto XVI. Por un lado, podemos encontrar en su Regina Cheli durante la fiesta de Pentecostés de 2007 un comentario breve a las 4 notas o propiedades esenciales de la Iglesia, entre ellas a la santidad, tan mencionada a esta altura de la exposición. Y por el otro, la referencia explícita a la llamada universal a la santidad en su homilía de apertura del Sínodo de los Obispos del pasado 7 de octubre. Una de las ideas clave, cita Benedicto, del renovado impulso que el Concilio Vaticano II ha dado a la evangelización es la de la llamada universal a la santidad, que como tal concierne a todos los cristianos. Los santos son los verdaderos protagonistas de la evangelización en todas sus expresiones. Ellos son también de forma particular los pioneros y los que impulsan la nueva evangelización. Con su intercesión y el ejemplo de sus vidas, abierta a la fantasía del Espíritu Santo, muestran la belleza del Evangelio y de la comunión con Cristo a las personas indiferentes o incluso hostiles, e invitan a los presentes tibios, por decirlo así, a que con alegría vivan de fe, esperanza y caridad, a que descubran el gusto por la palabra de Dios y los sacramentos, en particular por el pan de vida, la Eucaristía. Me atrevo a agregarle a esta enseñanza del Papa Ratzinger la siguiente vinculación que hiciera la Beata Madre Teresa de Calcuta entre Eucaristía y santidad en su escrito sobre la alegría de darse a los otros. Cito a la Beata Madre Teresa: en la mañana, durante la comunión, tuvimos en las manos toda la santidad de Dios. Tenemos necesidad de las manos de Cristo para tocar estos cuerpos heridos por el sufrimiento. El 14 de julio de 1971, en su audiencia general, a 6 años y unos meses de la clausura del Concilio Vaticano II,
que fue un 8 de diciembre de 1965, Pablo VI, el querido y sabio Papa Montini, describía con su notable talante literario la actualidad y vigencia del llamado universal a la santidad, es decir, de la convocación gratuita de Cristo a todos, cualquiera sea su estado o condición de vida en la Iglesia, para vivir la perfección de la caridad en el amor sin medida a Dios y al prójimo. Termino con la cita de esta locución en la audiencia general de Pablo VI, en 1971. Una vez más nos preguntamos, decía el Papa en aquel entonces, ¿qué línea de desarrollo, qué aspecto preponderante ha querido imprimir el concilio a la vida cristiana? La respuesta no ofrece dudas. El concilio ha querido recordar que la vida cristiana debe ser santa. La santidad parece en general un término extremo y superlativo, una manifestación excepcional de perfección moral y religiosa, inaccesible para la mayoría, y no un estado normal ofrecido a todos y para todos exigible, porque habitualmente reservamos la calificación de santidad a las figuras humanas que han realizado de modo pleno y sublime el ideal de seguidor de Cristo. El héroe, el mártir, el asceta, el hombre campeón que se aparta de la multitud. El concilio rectifica esta concepción fenomenológica y rara de la santidad y conduce el concepto a los orígenes históricos, cuando los fieles cristianos eran llamados santos, y a los orígenes teológicos de la santidad conferida al hombre con el bautismo y los demás sacramentos, mediante los cuales se nos infunde la misteriosa y activa presencia de Dios santificador. De donde rápidamente concluimos: la santidad es un don, la santidad es común y accesible a todos los cristianos. Muchas gracias.